En este video vamos a hablar de un tema microeconómico eh, muy, muy conocido, que es el tema de la elasticidad. Es un concepto pues un poco tal vez más matemático, donde lo que se trata pues es de medir ciertas características que podrían tener por ejemplo las curvas de oferta y demanda eh, relacionadas con el grado de reacción, digámoslo así, que podría tener ya sea la cantidad demandada o la cantidad ofrecida ante variaciones en otras cosas, entre ellas pues principalmente el precio, que es la que más se suele estudiar, pero realmente no se limita solo al precio, sino a tener una medida matemática de las reacciones que pueden tener cantidades demandadas o ofrecidas ante variaciones de cualquier factor, ¿verdad? O sea, podríamos medir la elasticidad de la demanda o de la oferta a cualquier factor que se nos ocurra. Por supuesto, pues hay algunos que son más medidos o más conocidos, digámoslo así. Ok, vamos a ver entonces al final de qué trata esto. Nosotros sabemos que la oferta disminuye el precio de equilibrio, o sea que cuando la oferta disminuye el precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio se reduce. Okay, o sea, si nos imaginamos un gráfico del mercado con su oferta-demanda y la oferta disminuye, es decir, se desplaza hacia la izquierda, hacia arriba, pues nos va a llevar a un precio de equilibrio o a un nivel de equilibrio de mayor precio y menor cantidad de equilibrio. Si la oferta más bien aumenta, es decir, si se desplaza hacia la derecha, pues más bien vamos a tener un menor precio de equilibrio y una mayor cantidad de equilibrio. Ok, pero aquí la pregunta es, ¿qué tanto reacciona realmente esa cantidad de equilibrio o ese precio de equilibrio ante las variaciones que hubieron en la oferta? ¿Verdad? Eso es lo que se pretende medir con la elasticidad, es decir, el grado de sensibilidad que tiene, por ejemplo, la cantidad que finalmente se comercia en el mercado ante variaciones en diferentes factores, ¿verdad? Donde uno de ellos podría ser, por ejemplo, el precio. Ok, muy bien, para considerar esa sensibilidad, digamos, de la cantidad finalmente demandada de un bien ante un cambio en el precio, tenemos que pensar en términos de la pendiente de la curva de demanda, lo cual es un concepto matemático. O sea, dependiendo de la pendiente, que tanto tienda a ser más vertical o más horizontal la curva de demanda, pues así va a ser el grado de reacción que tenga la cantidad demandada ante una variación en el precio. Si la curva de demanda es muy inclinada, significa que el precio se eleva mucho. Si la curva de demanda es casi plana, el precio se incrementa muy poco para una misma variación en la cantidad demandada. Ahora, debemos tomar en cuenta que la pendiente de la curva de demanda depende de las unidades en que midamos el precio y la cantidad. Y nosotros podemos elegir dichas unidades. Y basado en eso podríamos decir que la curva parezca más plana o menos plana. Entonces resulta que no basta con solo ver la pendiente. ¿Okay? Necesitamos una medida que no se vea afectada por la medida que nosotros hayamos decidido utilizar, es decir, que sea totalmente independiente. Para eso se creó la elasticidad. ¿Okay? La elasticidad es esa medida que no importa las unidades en que usted mida la cantidad o el precio, siempre nos va a arrojar el mismo resultado para una curva, por ejemplo, de demanda dada. ¿Okay? Evidentemente, pues vamos a empezar a analizar la elasticidad viendo la elasticidad de la demanda. Más adelante veremos la elasticidad de la oferta ante variaciones en diferentes factores. Vamos a empezar viendo la elasticidad de la demanda y específicamente la elasticidad precio, es decir, las variaciones en la cantidad demandada ante variaciones en el precio. Entonces, la elasticidad precio de la demanda, que es la que vamos a ver primero, es una medida en la que no afecta a las unidades de la sensibilidad de respuesta de la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio, cuando todas las demás influencias en los planes de compra permanecen sin cambio. Okay, entonces precisamente la elasticidad precio de la demanda nos va a decir, bueno, cuál es el grado de respuesta de la cantidad demandada porcentual ante una variación una variación porcentual en el precio.
Entonces veamos que la fórmula al final es esta que está acá. Para medir la elasticidad del precio de la demanda, lo que hacemos es agarramos el cambio porcentual en la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el precio. Ejemplo, si yo aumento el precio un 10%, es decir, el precio nuevo es un 10% más alto que el precio anterior, entonces el cambio porcentual en el precio fue un 10%. Y eso me va a llevar, según una demanda cualquiera que yo esté analizando, a una disminución en la cantidad demandada, porque el precio aumentó por la ley de la demanda. Obviamente cuando aumenta el precio baja la cantidad, y resulta que la disminución en la cantidad demandada porcentual fue de un 20%, es decir, incrementé el precio un 10% y la cantidad demandada me disminuyó un 20%. Entonces la elasticidad, ¿cuál va a ser? El cambio porcentual en la cantidad demandada, 20%, dividido entre el cambio porcentual en el precio, 10%, y 20% entre 10% me va a dar 2, ¿verdad? Esa sería entonces la medida de el grado de respuesta de la cantidad demandada ante una variación en el precio, ¿verdad? O sea que por cada aumento de un 1% en el precio, yo voy a tener un aumento del 2% en la cantidad demandada. Eso es lo que me estaría diciendo ese cálculo. Para calcular la elasticidad precio de la demanda, expresamos el cambio del precio como porcentaje del precio promedio. Esto es como promedio de los precios original y nuevo. Además, expresamos el cambio de la cantidad demandada como porcentaje de la cantidad promedio demandada, es decir, como el promedio de las cantidades original y nueva. Ok, es importante esto porque no es como solemos medir los cambios porcentuales normalmente. Normalmente yo digo que si tengo un precio de 10 y paso a un precio de 20, hagamos que tengo un precio de 10 y paso a un precio de 15, entonces mi precio aumentó en 5. Entonces, ¿cómo saco yo el porcentaje de incremento en el precio? Pues dividido 5 entre 10, ¿verdad? Ese es el cambio entre el precio inicial, ¿verdad? 5 entre 10, entonces me va a dar un 50%. Pero en el caso de la elasticidad no se suele hacer así, porque tenemos la situación de que el precio sube o baja. Entonces, para calcular un aumento porcentual del precio, cuando el precio cambia de 10 a 5, no agarramos 5 y lo dividimos entre 10, sino que agarramos 5 y lo dividimos entre el promedio de los dos precios. O sea, yo tengo que sumar 10 más 15, los dos precios, y dividirlo entre 2 para sacar un precio promedio. Entonces me va a dar 12.5 entre lo que voy a dividir. Entonces finalmente 5 no lo divido entre 10 ni tampoco lo divido entre 15. Lo divido entre 12.5. ¿Por qué? Porque resulta que si lo vemos como estábamos pensando inicialmente, de dividir la variación en el precio entre el precio inicial, va a ser diferente el resultado si yo mido un cambio del precio cuando pasa de 10 a 15 que cuando más bien disminuye de 15 a 10. Porque cuando pasa de 10 a 15 yo digo, ok, 5, que es la diferencia entre el precio inicial 10. Pero cuando el precio más bien disminuye de 15 a 10, ¿verdad? Entonces más bien va a ser 5 dividido entre 15, que sería el precio inicial, porque inicialmente suponíamos que estaba en 15 y bajó a 10. Entonces tenemos diferente cálculo, diferente resultado, si nos movemos de 10 a 15 como que si nos movemos de 15 a 10. Entonces, con el fin de que los resultados sean el mismo, tanto si me muevo de 10 a 15 como de 15 a 10, entonces divido entre el promedio de los dos precios, ¿ok? El promedio de los dos, de los dos precios que cambió. Muy bien. Entonces, expresamos el cambio de la cantidad demandada como porcentaje de la cantidad promedio y el cambio en el precio como porcentaje del precio promedio, ¿verdad? Entonces eso tengámoslo un poco claro. Ok, vamos a ver, aquí tenemos por ejemplo una figura de una curva de demanda de pizzas por hora en un lugar X cualquiera y su respectivo precio en dólares por pizza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el precio fuera 20.50 dólares por pizza, pues resulta que la cantidad demandada de pizzas por hora sería 9. ¿Ok? Pues evidentemente si el precio fuera más bajo, la cantidad demandada va a ser mayor. ¿Ok? Muy bien. Vamos a suponer que el precio por pizza bajó a 19.50. Es decir, inicialmente estaba en 20.50. La gente estaba dispuesta a comprar 9 pizzas por hora. Ahora el precio baja a 19.50. En cuyo caso la cantidad demandada aumenta a 11 pizzas por hora. Es decir, el precio bajó en $1 y la cantidad demandada aumentó en 2
pizzas por hora. Bien, entonces estamos viendo la variación en el precio, una disminución de $1, y la correspondiente variación en la cantidad, en este caso 2. Los signos que se usan para variación en matemática, pues triangulito, que realmente es la letra delta del abecedario griego. Entonces delta P, digámoslo así, es la variación en el precio, igual a $1, y delta Q, la variación en la cantidad, igual a 2 unidades. Pasamos de este punto a este otro nuevo punto. Ok, estamos claros entonces en las variaciones que se producen de la cantidad ante variar el precio. Muy bien, recuerden que la variación en la cantidad no se divide entre el precio inicial ni entre el precio final, se divide entre un promedio del precio. Entonces resulta que yo tengo que calcular el promedio de los dos precios. Tenía precio 20.50, pasé a 19.50. ¿El promedio cuál sería? 20.50 más 19.50 a 40 dividido entre 2 da 20. Entonces el precio promedio es $20 entre estos dos. Y la cantidad demandada también debemos calcular la cantidad demandada promedio. 9 más 11, 20 entre 2 días. Entonces tenemos precio promedio 20, cantidad promedio 10. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a calcular el cambio porcentual en la cantidad demandada. Entonces el porcentaje de variación de la cantidad va a ser la variación en la cantidad entre la cantidad promedio. Ok, acabamos de ver que la cantidad varió en 2. Dividido entre la cantidad promedio, que es 10, lo multiplicamos por 100 y tenemos una variación porcentual en la cantidad de 20%. Ok, entonces variación en la cantidad dividido entre la cantidad promedio por 100 y obtengo la variación porcentual en la cantidad. Entonces ya tengo un dato de la fórmula. Recuerde que la elasticidad es el resultado de una división de dos variaciones porcentuales. Aquí tenemos ya la primera, la de la cantidad. Nos falta la del precio. Y hacemos exactamente lo mismo. El cambio porcentual en el precio, porcentaje de variación en el precio, ¿cómo se calcula? La variación en el precio entre el precio promedio por 100. Lo cual resulta que la variación en el precio, recordemos, de 20.5 a 19.5 fue $1 y lo dividimos entre el precio promedio, que nos había dado $20. 1 entre 20 por 100 da 5%. Entonces ahora sí ya tenemos los dos valores que nos interesaban. La variación porcentual en la cantidad y la variación porcentual en el precio. ¿Qué falta? Pues obviamente aplicar la fórmula de la elasticidad. Ya antes habíamos dicho que la elasticidad precio de la demanda es el porcentaje de variación en la cantidad dividido entre el porcentaje de variación en el precio. Daría 20% entre 5% da 4. Entonces eso es lo que nos está diciendo este cálculo de la elasticidad precio de la demanda. ¿Cómo interpretamos ese 4? Bueno, que cuando aumenta o disminuye en un 1% el precio, la cantidad va a variar en un 4%. Es decir, por cada punto porcentual que varía el precio, la cantidad reacciona con 4 puntos porcentuales. Es decir, tenemos una variación en la cantidad más grande porcentualmente que la variación en el precio. ¿Estamos claros? Ok, esa es la forma en que se calcula la elasticidad precio para variaciones entre un precio y otro y las respectivas variaciones de una cantidad a la otra, ¿verdad? Entonces vean que va a depender de la pareja de precios, digámoslo así, que yo escoja y las respectivas parejas de cantidades que se me generan, y pues me va a dar una elasticidad u otra. Ok, utilizando el precio promedio y la cantidad promedio, ¿qué pasa? Que obtenemos el mismo valor de la elasticidad sin importar si el precio aumenta o disminuye. Aquí no importa que nosotros hubiéramos visto que el precio disminuye de 20.5 a 19.5 o que lo hubiéramos visto como que aumenta de 19.5 a 20.5. El resultado da exactamente lo mismo. Por eso es que se utilizan los precios y las cantidades promedio para que dé lo mismo. No importa en la dirección en que calculemos la elasticidad. La proporción de dos cambios proporcionales es la misma que la proporción de dos cambios porcentuales, ¿verdad? Pues recordemos que finalmente
los porcentajes son al mismo tiempo proporciones simplemente amplificadas por 1000. Entonces lo mismo decir porcentaje de variación en Q entre porcentaje de variación en P que dividir variación en P en Q entre variación en P. Ya sabemos que arriba pues lo que hay es una simple multiplicación por 100 que al estar arriba y abajo se liquida una con la otra. Es un principio matemático muy sencillo, ¿verdad? Muy bien, la elasticidad es una proporción de porcentajes, de manera que el cambio en las unidades de medida del precio o la cantidad no provoca alteraciones en el valor de la elasticidad, ¿verdad? Esto es muy importante. Lo mismo hubiera sido que esas pizzas que estaban ahí en unidades las hubiéramos medido en docenas de pizzas, ¿verdad? Por ejemplo, el cálculo va a dar exactamente lo mismo. O esos precios que estaban en dólares los hubiéramos convertido a centavos de dólar. El cálculo de la elasticidad da exactamente lo mismo, o sea, no se ve influenciado por la unidad de medida que utilicemos por ser un cambio porcentual. Muy bien, algo importante es el signo negativo. ¿Y por qué digo signo negativo? Porque la elasticidad teóricamente siempre debería dar negativa. En este caso la elasticidad precio de la demanda. ¿Por qué? Porque cuando el precio aumenta, positivo, la cantidad cae, negativo, ¿verdad? O cuando el precio cae en negativo, la cantidad aumenta, positivo. Entonces al final siempre vamos a dividir un número negativo entre un número positivo o un número positivo entre un número negativo. O sea, la elasticidad siempre nos debería dar negativa en el caso de la elasticidad precio de la demanda. Pero ¿qué pasa? Pues digámoslo así, nos olvidamos de ese negativo y tomamos el valor absoluto, es decir, lo vamos a tomar siempre en positivo. ¿Por qué? Pues para no enredarnos con signos y pues simplemente concentrarnos en el grado en que reacciona la cantidad a variaciones en el precio. Ya sabemos que cuando el precio aumenta la cantidad disminuye, eso siempre es así en la curva de demanda, independiente negativa por la ley de demanda. Pero nos olvidamos momentáneamente del signo, no lo tomamos en cuenta, o si se quiere, pues sacamos el valor absoluto y nos concentramos exactamente en el grado de sensibilidad sin importarnos la dirección, que de por sí ya la sabemos, como es en el caso de la demanda. Ok, vamos a ver. Acabamos de ver un tipo de demanda en un cálculo específico de variación de un precio a otro. Pero al final, bueno, pues sabemos que lo que andamos detrás es de entender el grado de sensibilidad de la cantidad ante variaciones en el precio. Bueno, pues aquí nos dio 4. Un 1% de variación en el precio genera un 4% de variación en la cantidad, pero no necesariamente pues nos va a dar 4 siempre. Otras veces nos puede dar 1, o nos puede dar 2, o nos puede dar 0, o nos puede dar infinito, o nos puede dar un número muy más grande todavía. Obviamente, entre más grande sea, ¿verdad?, la elasticidad de ese valor que nos dio 4, entre más grande sea, quiere decir que más reacciona la cantidad demandada ante una variación unitaria en el porcentual del precio. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando varía poquito? ¿Qué pasa cuando varía mucho? ¿Qué pasa cuando no varía nada? ¿O varía infinitamente? Bueno, eso es precisamente de las cosas que interesan. Entonces vamos a hablar de que hay demandas inelásticas, hay elasticidades unitarias y hay demandas muy elásticas, ¿verdad? Y que la elasticidad es un número que va desde 0, que es la elasticidad más baja que puede dar, hasta infinito, que sería la elasticidad, pues digámoslo así, más grande que podría haber. Entonces, ¿qué pasa con la elasticidad 0? Cuando hablamos de una demanda perfectamente inelástica. Pues eso sucede cuando la cantidad demandada no cambia cuando hay una modificación del precio. Es decir, usted puede variar el precio lo que usted quiera, ponerlo muy alto o muy bajo, y la cantidad demandada se mantiene siempre igual. Entonces, en ese caso, decimos que la elasticidad de precio de la demanda es nula o es 0, y que estamos ante un bien que tiene una demanda perfectamente inelástica. Es decir, cuando la elasticidad da 0, hablamos de demanda perfectamente inelástica. ¿Cuál es ese caso? Es precisamente este caso que estamos viendo acá gráficamente. Vamos a suponer que existe una demanda con pendiente infinita, es decir, perfectamente vertical. ¿Qué pasa? Que si el precio es 6, la cantidad va a ser esta que esté acá, el número que corresponde. Y si yo duplico el precio hasta 12, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Sigue siendo esta misma cantidad que hay acá. Es decir,
no importa las variaciones en el precio, la cantidad siempre va a ser la misma. Hablamos de una curva de demanda perfectamente inelástica o de elasticidad cero. La cantidad nunca varía absolutamente nada, independientemente como usted juegue con el precio. Ok, estamos claros. Esto es una cuestión puramente gráfica y matemática. Más adelante hablaremos tal vez de algún tipo de bien que podría tener algo similar a esto, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con curvas que tienen más o menos esta forma? Que son, digámoslo, convexas hacia el origen, ¿verdad? Como esta que está acá. Si yo cambio porcentualmente el precio en X porcentaje, la cantidad me va a variar en el mismo porcentaje, no importa en cualquier parte que yo haga ese movimiento. Una variación porcentual en el precio me va a provocar una misma variación porcentual en la cantidad. Este tipo de curvas que podríamos decir que es bueno, que tienen demanda con elasticidad unitaria. El mismo porcentaje en que yo varío el precio, en ese mismo porcentaje me termina variando la cantidad. Entonces hablamos de elasticidad 1, es de 1 a 1. Aumento el precio un 1%, la cantidad me disminuye un 1%. Aumento el precio 10%, la cantidad me disminuye 10%. O sea, siempre va a ser el mismo número dividido entre el mismo, y entonces eso siempre va a dar 1. Pues gráficamente una curva de ese tipo tendría una forma más o menos como esta que está acá. ¿Qué pasa si el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio? La elasticidad de precio de la demanda es menor que 1 y el bien tiene demanda inelástica. Ok, ya vimos que cómo es la demanda de un bien totalmente inelástica, que da 0. Y vimos también la demanda con elasticidad 1. Ahora, ¿qué pasa cuando la elasticidad nos da un valor entre 0 y 1? Es decir, yo aumento un 1% el precio y la cantidad demandada me disminuye, pero en un valor entre 0 y 1, es decir, disminuye. Aumenta el precio y disminuye, tal como cualquier curva de demanda, pero disminuye porcentualmente menos que lo que aumenté el precio. Ahí decimos que estamos ante un bien con demanda inelástica. No perfectamente inelástica, porque puede ser que sea 0.7, o sea, me aumento en un 1%, me disminuye en un 0.7%, o aumento en un 100%, me disminuye en un 70%, ¿verdad? Entonces, no se está, digamos, no se es perfectamente inelástica, sí varía la cantidad, pero varía en menos de 1. O sea, es más la reacción porcentual del precio que la disminución porcentual en la cantidad. Entonces hablamos de demandas inelásticas. Ahora, ¿qué pasa cuando más bien sucede lo contrario? Que fue como el caso que calculamos antes. La elasticidad es mayor que 1, o sea, aumenta un 1% el precio y la cantidad demandada aumenta en un porcentaje mayor, en el que disminuye el precio. Disminuye el precio en 1% y la cantidad demandada me aumenta en un 4%. O sea, la cantidad demandada reaccionó más que lo que reaccionó el precio. Entonces ahí hablamos más bien de demandas elásticas, que están por encima de 1. La cantidad demandada varía más porcentualmente de lo que yo varío el precio. ¿Okay? Es una cuestión también de conceptos. Ahora, ¿qué pasa con demandas como estas, que son totalmente horizontales? ¿Eso qué nos está diciendo? Que en este caso, para esta demanda, las personas compran lo que les vendan, la cantidad que sea, toda la que aparezca en el mercado, siempre y cuando el precio sea 12. O sea, la cantidad puede variar todo lo que quiera, pero el precio nunca se va a mover de 12. Es un caso curioso que se llama demanda perfectamente elástica. La elasticidad es infinita, o sea, la cantidad varía en un monto infinito ante una variación en el precio mínima que obviamente pues nunca se daría. ¿Ok? Estas son las demandas perfectamente elásticas cuando la elasticidad más bien es infinita. Hablamos de demanda perfectamente elástica. Entonces, demanda totalmente horizontal, perfectamente elástica. Demanda vertical, perfectamente inelásticas. Las elasticidades, para demandas que tengan elasticidades entre 0 y 1, un poco mayor que 0 pero menor que 1,
hablamos de demandas inelásticas. Para demandas que tienen elasticidad exactamente igual a 1, hablamos de elasticidad unitaria. Y para demandas que tienen elasticidades mayores que 1, hablamos de demandas elásticas. ¿Ok? Muy bien, entonces ya ahora que vimos cómo se les llama a los diferentes tipos de unidades de elasticidades dependiendo de qué valor tomen entre 0 e infinito y sus respectivos gráficos. Entonces pasamos a ver cuáles son los factores que influyen en la elasticidad de la demanda. Porque nos podemos imaginar demandas que tienden a ser más planas, digámoslo así, pues serían más elásticas. Demandas que tienden a ser más verticales serían demandas más inelásticas. ¿Ok? Muy bien, pero ¿qué factores son los que afectan para que un producto al final tenga una demanda más elástica o más inelástica? Es decir, que reaccione mucho la cantidad demandada ante variaciones en el precio o reaccione muy poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que sea más elástica o más inelástica la demanda de un producto? Ok, aquí hay 3 factores que son los principales. La primera es la cercanía de sustitutos, o sea, ¿qué tan buenos sustitutos tenga ese producto en particular? La siguiente es la proporción del ingreso de las personas que gastan en ese bien. O sea, ¿qué tanto gastan las personas en este bien? ¿Gastan mucho de su salario en ese bien o gastan poco? Y lo siguiente es el tiempo transcurrido desde que cambió el precio hasta que finalmente los consumidores reaccionan. Es decir, el plazo hacia que lo estemos viendo. ¿Es un plazo largo o corto? Esos son los 3 factores principales que influyen para que un bien tenga una demanda más o menos elástica. ¿Ok? Muy bien, vamos a explicarlos uno por uno. La primera es la cercanía de sustitutos, o sea, que tenga sustitutos buenos o que no tenga sustitutos. Cuanto más cerca estén los sustitutos de un bien o servicio, más elástica es la demanda. Es decir, si un producto tiene muy buenos sustitutos, su demanda va a ser muy elástica. Si no tiene sustitutos, prácticamente nada lo sustituye, pues va a tener una demanda muy inelástica. Ok, ¿a qué viene esto? Bueno, pues vamos a suponer que yo tengo 2 productos y que son muy parecidos. Pues las personas de momento están comprando alguno y de ese producto sube el precio. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que todo lo demás permanece constante, incluido el precio del sustituto. Al subir el precio del producto A, y que las personas estaban consumiendo, pues obviamente relativamente se vuelve más barato el producto B y lo sustituye bien. Entonces, ¿qué hacen las personas? Automáticamente se pasan a consumir el producto que no ha variado su precio, porque se volvió relativamente más barato. Entonces, ¿qué pasó ante una pequeña variación en el precio del producto A? Su cantidad demandada disminuye mucho, porque fue sustituido por el producto B. Entonces vean que al existir buenos sustitutos, la variación en la cantidad demandada es muy grande ante variaciones en el precio, es decir, tienen demanda muy elástica si tienen buenos sustitutos. Si no tienen sustitutos, ¿qué pasa si sube el precio? Bueno, si es un artículo importante, la gente pues no le queda más que seguir comprando la misma cantidad o al menos muy parecida a ese nuevo precio más alto, es decir, ante una variación en el precio, la cantidad demandada reacciona muy poco. Entonces más bien sería un producto con una demanda relativamente inelástica, más bien, o sea, de poca reacción de la cantidad ante variaciones en el precio porque no hay buenos sustitutos. Hay artículos de primera necesidad como la vivienda, por decir algo, suele tener demanda inelástica. ¿De qué pasa a la gente que paga alquiler? Pues cuando le suben el precio, normalmente pues ¿qué les queda? No pueden variar la cantidad demandada porque tienen que vivir siempre en alguna casa. Y bueno, pues ya si se lo suben mucho, pues se pasarán a una casa tal vez más barata, con no tantas facilidades, pero normalmente esos productos de mucha necesidad, pues tienen demandas inelásticas. ¿Qué pasa con los artículos de lujo? Más bien unas vacaciones en algún lugar exótico, casi siempre tienen demanda elástica. Bueno, cuando se supone que cuando me aumentan el precio demasiado en algo de lujo, pues yo simplemente dejo de consumirlo, no es de primera necesidad, y entonces pues los artículos de lujo más bien tendrán una demanda muy elástica. Si bajan el precio los consumo mucho más, si suben el precio los consumo mucho menos. Ok, el siguiente factor, aparte de la capacidad de sustitución, es la proporción del ingreso que gastan las personas en ese bien. Cuanto más alta es la proporción del ingreso gastada por los consumidores en un bien, mayor es la elasticidad de la demanda. Ok, vamos a ver, si yo tengo un bien en el que gasto mucho parte de mi ingreso para consumirlo,
ese producto va a tener una mayor elasticidad ante variaciones en el precio. ¿Por qué? Porque si me le mueven el precio a algo que es muy importante en mi presupuesto, pues me mueven mi presupuesto automáticamente, ¿verdad? Entonces yo voy a tender a tratar de sustituirlo o no consumirlo tanto, porque una variación en el precio de eso me produce un efecto muy grande en mi presupuesto. Pero ¿qué pasa con un producto que no representa mucho dentro de mi presupuesto, aún siendo muy importante? Porque si le varían el precio y como representa tan poquito de mi ingreso, me le suben el precio un poco y yo ni lo siento, porque representa poco de mi presupuesto, entonces yo no varío mi consumo. Ese producto va a tener una demanda más inelástica. Entonces, entre más represente de mi ingreso un producto, más elástica va a ser la demanda de ese producto por la importancia que tiene y la relevancia a nivel de mi presupuesto. Lo otro es el tiempo transcurrido desde el cambio del precio. Cuanto más tiempo tengan los consumidores para ajustarse a un cambio de precio, o mayor sea la cantidad del bien que puede almacenarse sin perder su valor, más elástica es la demanda del bien. Que esto es una cuestión conceptual. Bueno, si a mí me dice, mira, le subimos el precio, pero normalmente yo tengo bastante tiempo para tomar mi decisión, ese tiempo me da pues un margen para poder sustituirlo. Pero si es algo que estoy pensando en un corto plazo, o sea, algo que pues, ya me le suben el precio y lo necesito comprar ya, pues ni modo que yo tendré que pagar ese precio más alto, no importa, y comprar esa misma cantidad, no importa el incremento en el precio. Entonces, entre más largo es el plazo en el que se puede tomar la decisión, más elástica tiende a ser la demanda sobre un bien que yo quiero comprar. Me permite jugar más con la cantidad demandada porque tengo más plazo para buscar sustitutos, etc. ¿Ok? Muy bien, ya este video se me está haciendo un poco largo, así que voy a pararlo por acá. Y en uno próximo pues seguiremos viendo este tema de la elasticidad precio de la demanda en el que estamos. Por ahora, muchas gracias.